Senadora Andrea Chávez, me entero a través de la cuenta de X de mi compañera y colega Leticia Robles de la Rosa que usted hizo un llamado a que cese la violencia digital contra las mujeres, lo estoy leyendo, como contra Norma Piña, que fue eso uno de los ejemplos que le mencionó la reportera Leti Robles para justamente buscar o esperar de usted una definición política al respecto, dado que en efecto da la sensación, a juzgar desde luego por las actitudes en las redes sociales, de que a Morena solo le interesa la violencia contra las mujeres cuando se ejerce o cuando la padecen ellas mismas, legisladoras, simpatizantes, activistas o funcionarias. Y en efecto, estoy escuchando que usted se ha manifestado en contra, y qué bueno, de esta violencia digital. Eh, Al respecto, incluso también le preguntaban sobre la imagen que sigue difundiéndose de manera profusa. Sus asesores ya se lo podrán haber dicho, pero existe un entramado legal que permite, sobre la base de una de las derivaciones que tiene el derecho al olvido, que en México no ha tenido la raigambre que cobró en Europa. Nació esto hace unos 10 años aproximadamente en Alemania, pero que sin duda vale la pena tener en cuenta, no solo para su caso, desde luego, sino para centenas, y me atrevo a decir desafortunadamente miles de casos en nuestro país, en donde, desde luego, las víctimas principales son ellas, son las mujeres. También me parece encomiable este rechazo a la violencia que va más allá, pero incorpora en primerísimo lugar, desde luego, con la mayor relevancia, a la violencia de las mujeres, y engloba a también todos los usuarios de las redes sociales. Quiero decirle que en efecto es algo que nosotros en Etcétera hemos dicho una y otra vez. Se tiene que rechazar la violencia contra las mujeres, venga de donde venga y sea contra quien sea. Yo entiendo desde luego que usted pertenece a una corriente política que hace que sea muy complicado el rechazo que debería, al menos en el terreno ético, tener usted en contra de los dichos del presidente de la República cuando estaba en esas funciones, Andrés Manuel López Obrador, contra las mujeres. Algunas veces llamándoles chismosas, otras veces difamándolas, otras veces incluso invisibilizándolas. Usted conoce bien los ejemplos que nosotros hemos dado, y que usted, como una persona enterada del acontecer nacional, sabe perfectamente a lo que me refiero. O tampoco haber hecho o establecido un rechazo en contra de los feminicidios, 11 en este periodo sexenal que acaba de concluir, es decir, la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y ese silencio, digamos, faccioso, ha sido también un silencio cómplice, porque estamos hablando en efecto de una violencia digital, pero acá estamos hablando también de una violencia que va más allá de estos órdenes y que representa una de las principales heridas que tiene nuestro país. En contrario sentido, usted señala que México no vive una situación como la de antes, cuando en efecto estas cifras que le ofrezco a usted ocurrieron justamente en el periodo de la autoproclamada 4T que usted defiende, por un lado. Por otro lado, también me parece que es importante hacer la observación que usted conoce bien y que me parece sería muy importante igual que tuviera un pronunciamiento al respecto, y es el hecho de la existencia, sí, porque en su propia respuesta que le da a Leticia Robles alude usted a bots y a troles, es decir, cuentas que en realidad son artificiales, son pagadas y que son para justamente soliviantar a la violencia, y en particular en contra de las mujeres de cualquier signo político. Me parece que sería muy importante también un pronunciamiento de usted, porque sin lugar a dudas Morena tiene distintos cuartos de guerra, incluso desde el Senado de la República, en la gestión inmediata anterior también de militantes de Morena, en donde mediante bots y troles se alentó igual esa inquina en contra de las mujeres. Usted sabe perfectamente que no miento, que eso existe, que representan gastos enormes, y también sabe que soy incapaz de solo cifrar ahí la crítica, sino que señalo enseguida que en efecto también
Esta es una actitud que tienen los sectores más retrasados de la propia oposición. Nosotros documentamos incluso la existencia de estas redes sociales que actúan de manera vejatoria, en general en contra de usuarios y en particular en contra de las mujeres. Un buen paso daría sin lugar a dudas Morenas y en efecto atenúa este tipo de conductas. Y por último también creo que es muy importante no rozar la línea de lo que significa en efecto la libertad de expresión con los insultos o con la violencia. Como le he dicho a usted, desde el primer momento coincido con todos aquellos que han criticado, yo mismo lo he hecho, esta es la 10ª ocasión que lo hago, a Antonio Garci, que en la bandera o con la bandera de la libertad de expresión del periodismo, del cartonismo, de la caricatura, como usted quiera, pues ha difundido en efecto una imagen distorsionada en abierta alusión a pues imprecaciones de corte sexual. Así es que eso es fundamental, no quitar el dedo del renglón, como no hacerlo con otros caricaturistas que han puesto en la picota o en una mesa a propósito de la decapitación reciente en Chilpancingo a la ministra Norma Piña. Y creo que una declaración así nada más general y como de pasadita no es suficiente. Ojalá usted considere en algún comunicado, en alguna otra intervención o definición, decir con nombres y apellidos este tipo de víctimas y de victimarios también. Creo que esa es la manera en la que en efecto de una forma genuina se puede luchar contra la propia violencia, mencionando a los nombres, mencionando a los responsables. Y en verdad que esto no es una carta a Santa Claus. Estoy completamente seguro de que ha crecido tanto la violencia que está abarcando a todos y que por otro lado también la presión política hace que en efecto se den este tipo de pronunciamientos. Yo no imagino el pronunciamiento de hoy, el de usted atinado y acertado, al menos eso es lo que yo creo, sin las definiciones políticas que desde distintos lugares, medios de comunicación y analistas hemos hecho. Y de tal manera que creo que es también muy importante decir puntualmente nombres, al menos de las mujeres que han sido mancilladas, hacer o generar un rechazo al respecto de la manera más global. Y con eso también solo me resta decirle a usted que evitemos caer en el riesgo de que la crítica a las mujeres sea en definición ya misoginia o violencia. Justamente el reconocimiento de la igualdad marca que independientemente del género, el de usted o el mío, podamos tener diferencias o coincidencias. Yo en lo personal tengo muchas más diferencias que coincidencias con usted y eso no tiene absolutamente nada que ver ni con mi razón de género ni con la de usted. De tal manera que en efecto creo que es fundamental tener esa diferenciación muy clara porque en efecto podríamos llegar a atravesar el riesgo de que cualquier crítica entonces ya es o de suyo significa una violencia y no es así. Es un asunto también de racionalidad. Le pongo un caso, incluso el suyo propio. Nosotros, yo en lo personal, he hecho un libro y en ese libro justamente hablo de las enormes inconsistencias de su discurso, de su propia formación y de méritos que usted ostenta en la ONU como feminista que no ha podido documentar. Eso forma parte de nuestro intercambio público. En modo alguno intenta defenestrar absolutamente nadie. O algún otro ejemplo recientísimo, es, digamos, Rosario Piedra Ibarra, que ha sido un sirviente o una sirviente de la autoproclamada 4T para la disolución de los derechos humanos y ha operado incluso para convalidar esta extravío del entonces presidente López Obrador con los derechos humanos. No perdamos en modo alguno la brújula relacionada con que en efecto la caricatura sí es un medio periodístico, sí es un género, quiero decir, con que el análisis es también eso, y puede ser tan intenso y fuerte como eso, pero en efecto es muy claro poder diferenciar lo que significa violencia, lo que significa
estigmatización de la mujer por razones de género, y eso en efecto es inadmisible. Me parece que se ha abierto un intercambio importante y visibilícenos. Sabe usted perfectamente que etcétera es uno de los medios de comunicación, y yo también, que desde el primer momento rechazamos lo que hizo Garci Nieto, y simultáneamente le pedimos a usted, varios tweets míos están al respecto, una definición como la que ahora acaba de dar. Le digo a usted que en efecto esperamos que haya todavía definiciones más específicas.